¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a hablar de disgenesias corneales, de patología de la córnea. Esta es una imagen, mire, que se ve, estos puntitos que se ven aquí, mire. Esa es la representación de los nervios de los nervios corneales, que es la inervación que está inervada por el nervio trigémino, que es el quinto par, y así las detectamos nosotros cuando hay una alteración en los nervios de la córnea y tienen que verse de esta imagen. Así se ve, así las interpretamos nosotros como nervios, ¿no? Ahora tenemos la patología de la córnea. Ya vimos que esto es la esclera, este es el limbo esclerocorneal, y todo esto sería la córnea, y aquí está separada una parte de la córnea, ¿sí? Ahora, ¿cómo defino yo a las disgenesias corneales? Y la voy a definir como una alteración del desarrollo que termina en una malformación congénita. Y esto es patología de la córnea. Eso se define como una disgenesia, ¿sí? Ahora tenemos, entre las disgenesias, tenemos la microcórnea. ¿Qué es una microcórnea? Es la presencia de una córnea que mide menos de 10 milímetros ante la presencia de un ojo normal. Acuérdense que la medida del ojo de la córnea va de 11 a 12 milímetros en su diámetro horizontal. Entonces, aquí mide menos de 10. Entonces, esto sería, aquí si el ojo está chico y la córnea está chica, le voy a llamar microoftalmos. Si todo el ojo es pequeño, tanto la córnea como el globo ocular, le llamo microoftalmos, ¿sí? A eso se refiere. Aquí van a entrar otros. Bueno. Ahora aquí tenemos una córnea pequeña, ¿sí? Que se llama microcórnea. Aquí tenemos otra córnea menor de 10 milímetros. Ahora tenemos lo que llamamos megalocórnea, ¿sí? Es aquella córnea que mide en su diámetro horizontal mayor de 13 milímetros o más, ¿sí? Que tú agarras una regla y lo mides de limbo de un lado al otro lado, ¿sí? A eso le llamamos nosotros megalocórnea. Este aumento de tamaño no es progresivo y no se debe a glaucoma, ¿sí? Es una malformación congénita. La córnea la voy a encontrar transparente e histológicamente normal. Es bilateral, la mayor parte. Puede asociarse con miopía, con astigmatismo, con un embriotoxón anterior, que quiere decir una opacidad a nivel de la capa de semen de la córnea, pero en la periferia. Pero esto nace uno con ese defecto. Aquí tenemos otra megalocórnea, que mide más de 12 milímetros. Ahora tenemos una córnea pequeña, microcórnea, y una córnea grande. Microcórnea y megalocórnea, ¿sí? Ya vimos dos. Ahora tenemos una córnea plana y se debe que en esta córnea plana se pierde la curvatura de la córnea. Se pierde la curvatura de la córnea. Es aplanada en esclera anterior, como se ve aquí. Aplanada en esclera anterior. La córnea es más pequeña de lo normal y podemos encontrar opacidades a nivel de la córnea. Puede acompañarse de cataratas o puede acompañarse de coloboma. Y aquí vemos un coloboma en el iris, mire. Esto debería estar acá, pero aquí está todo abierto, abierto. Y cuando le falta una porción de un órgano, a la falta de una porción de un órgano, le voy a llamar
coloboma, coloboma. Tiene un carácter de o recesivo. Y aquí vemos otra córnea plana. Y se caracteriza porque hay pérdida de la curvatura de la córnea. Una, dos, que está aplanada en esclera anterior, como se ve aquí. Aplanada en esclera anterior. La córnea es más pequeña de lo normal. Se puede asociar a opacidades, a catarata, coloboma y tiene un carácter autosómico dominante. Eso es frecuente. Otro padecimiento frecuente que lo vemos es la esclerocórnea. La esclerocórnea. Es una anomalía congénita caracterizada por opacidad blanquecina en la córnea, no progresiva y no inflamatoria. Entonces, la característica es que toman el color de la esclera, esto lo toma la córnea. Y puede ser unilateral o bilateral, puede afectar la córnea periférica, como se ve aquí, está afectando a la periferia, se ve blanco, blanco, o puede afectar a la parte central. ¿Sí? Si afecta, también puede ser que afecte la parte periférica y la parte central. Cuando afecta la parte periférica y la parte central, se ve como esto, blanco, blanco, blanco. Aquí es bilateral. Y aquí está afectando a la parte periférica. Esta opacidad presenta vascularización superficial y profunda. La agudeza visual en estos pacientes está totalmente reducida, ven bultos o luz. El tratamiento de estos pacientes sería el trasplante de córnea, pero tú le pones un trasplante de córnea, lo va a rechazar. ¿Por qué? Por la presencia de vascularización superficial y profunda que existe en estos casos. Y aquí tenemos otra opacidad periférica y central. Y a eso le llamo esclerocórnea. Y aquí vemos, mire, una opacidad en la parte central y una opacidad en la periferia de la córnea. Y vean la presencia de la vascularización superficial y profunda. Por eso, el fracaso de los trasplantes de córnea. Aquí tenemos otra esclerocórnea, que es periférica. Periférica, no es central. Este paciente sí te ve el 20/20. ¿Sí? Porque no está afectando a la parte central, ni tampoco a él sí es candidato de un trasplante corneal, porque lo que hacemos es cortar desde aquí para acá. Pero hay gente que a pesar de que ven esto, como acá, a hoy es la moda de los tatuajes. Fíjense cómo se pone, ¿sí? Ahora tenemos otra patología frecuente a nivel de la córnea, sería el queratocono. Y esto es una imagen que tiene que la córnea tiende a ser más picuda y tiende a tomar la forma de cono. También se describe como la forma de pezón. ¿Cómo lo voy a definir? Como una degeneración progresiva bilateral de carácter autosómico dominante que se inicia en la pubertad y progresa hasta la tercera o cuarta década de la vida, con una prevalencia de 50 a 250 por cada 100,000 habitantes. Lo importante aquí es que la córnea adquiere la forma de un cono y ese cono es secundario al adelgazamiento del estroma y protusión de la misma. O sea, toda la córnea se adelgaza y en la parte central toma el aspecto de cono. Entonces, pero aquí dice, se inicia en la pubertad. Yo le pregunto a Rosalindo, Gustavo Rosalindo, Jiménez Montiel, Gustavo Rosalindo. Presente, doctor. No sé si me escucha. Vale. En las niñas, ¿cuándo se presenta la pubertad? Y en niños, ¿cuándo se presenta la pubertad? En las mujeres podría ser desde los... No te veo en la cámara. A los 2 años. No te veo en la cámara. ¿Ya ve? Sí. Ajá, en las Vale. mujeres sería alrededor de los 10 o 12 años y en los hombres alrededor de los 15 años. Fíjate que yo tengo otra cifra.
que en niñas se presenta de 10 a 14 años y en hombres se presenta de los 12 a 16 años. Eso sería, ¿eh? Eso es lo que yo investigué, ¿eh? Gracias. Ahora tenemos otra imagen de un cono, ¿sí? O pezón, como se ve. Y entonces, las distrofias difusas, hay dos, el queratocono y el queratoglobo. El queratocono toma la forma de un cono o de pezón. Y en la forma de queratoglobo toma la forma de un globo. ¿Sí? Y entonces, hablando ya de epidemiología, sin distinción de razas, es más frecuente en el sexo femenino, aparece en la segunda década de la vida, es bilateral en el 85% y unilateral en el 15%. Generalmente, yo tuve un compañero oftalmólogo, cuando llegó un paciente con esta patología, dice, dice, en un ojo se ve la forma de un cono y parece a un queratocono, pero en el libro dice que es más frecuente que sea bilateral. Entonces, si es bilateral, le voy a poner en la historia clínica queratocono bilateral. Y le digo, no, porque sí hay queratoconos unilaterales y el porcentaje es de 15%. Entonces, escríbele queratocono en el ojo derecho, punto y aparte. Y que investiguen los demás, los que quieran estudiar, ¿sí? Entonces, sí hay, puede ser unilateral y puede ser bilateral. La etiología es desconocida. Recientemente se sugiere que en el sitio de las células epiteliales viejas, células epiteliales viejas, están propensas a producir enzimas que adelgazan a la córnea. Y por esta es la etiología que se toma en cuenta, ¿no? Pero es desconocida. Por eso se hace en forma de cono. ¿Y cómo lo voy a clasificar? En queratocono anterior y queratocono posterior. Hay dos que ahorita vamos a definir. Esto sería la córnea normal. Esto sería aquel paciente que tiene un queratocono. Vean cómo se ve como especie de cono, ¿no? Aquí lo vemos otra vez, normal y la forma de cono. Ahora, ¿cómo lo voy a definir al queratocono anterior? Se refiere al adelgazamiento generalizado de la córnea que se caracteriza por una protrusión de la misma. Va a ser toda la córnea, va a estar adelgada, muy delgadita, y que va a haber protrusión de la misma. A eso le llamo queratocono anterior. Y el queratocono posterior se va a caracterizar por una protrusión interna de la superficie corneal posterior. También se asocia a un adelgazamiento del estroma, ¿no? Y, igual que el anterior, está adelgazado el estroma, ¿no? Entonces ya sé que es un queratocono anterior y cuál sería un queratocono posterior, ¿sí? Ahora, aquí vemos en este dibujo que lo que está en puntitos sería la córnea normal. Eso sería la córnea normal. Y entonces lo que está en líneas negras, vean cómo aquí está ancho, aquí se adelgaza y aquí está ancho. Entonces, a ese adelgazamiento generalizado de la córnea que hace protrusión de la misma, le llamo queratocono anterior. Esto sería la córnea. Vean cómo está todo parejo. De aquí para acá es parejo. Ahora me voy acá. Vemos que aquí, en esta partecita, miren, aquí está punteado. Aquí sería un queratocono posterior. Y se caracteriza por una protrusión interna de la superficie corneal posterior asociada a un adelgazamiento. Aquí sería anterior y aquí sería posterior. Y aquí sería lo normal. Y aquí lo vemos, un normal, y aquí tenemos que está adelgazado hacia la parte anterior.
Aquí vemos una córnea normal. Vean cómo está. Todo es el mismo tamaño. Aquí tenemos un adelgazamiento de la córnea que viene a formar un queratocono anterior. Entonces, lo voy a definir como el adelgazamiento generalizado de la córnea que se caracteriza por una protrusión de la misma. Eso sería. Y aquí lo vemos. Ahora vemos un dibujo y veo que en la parte interna de la superficie posterior de la córnea, aquí hay una protrusión. Y a eso le llamo queratocono posterior. Y ahora si lo veo en un paciente, en la lámpara de hendidura, veo esto, veo aquí, mire, aquí viene el epitelio, y aquí, si yo le continúo, ya no hay. Eso sería la protrusión interna, que sería esto, ¿no? Esto, que sería esto, que abarcaría de aquí hasta acá. Hasta acá, donde está la flecha. Ahora tenemos acá, vemos el adelgazamiento y aquí vemos un ligero adelgazamiento en la parte interna de la superficie corneal posterior, que corresponde a un queratocono posterior. Esto sería un anterior, fíjense. Ahora los signos precoces. Reflejo en gota de aceite, que lo voy a ver. Reflejo en tijera. El disco plácido, el astigmatismo que van a cursar estos pacientes y las líneas de Vogt. Esos serían los signos precoces. El reflejo en gota de aceite, reflejo en tijera, disco de plácido que muestra contornos irregulares, astigmatismo irregular que lo van a tener y la línea de Vogt. Y aquí lo vemos. Vemos el reflejo rojo, que ya lo sabemos, y vemos esta ruedita que se ve y toma el aspecto de cono. Y si yo ya lo veo en un paciente, no en un dibujo, lo voy a ver acá, miren. Aquí están las flechas negras y aquí se ve como una gota de aceite. Esto no permite ver el fondo de ojo. Entonces, si tú estás con el oftalmoscopio viendo el reflejo y ves esta imagen y no puedes identificar el nervio óptico, la retina, la mácula, las arterias y las venas, no puedes, en ese momento tú ya te estás dando que este paciente tiene un queratocono, por este signo que tiene. Hay otro signo, que tú le pones el reflejo de la luz y se ve como reflejo de tijera, como apareciendo una tijera. Ya tenemos dos. Aquí también se ve un reflejo de tijera. Ahora tenemos a este paciente con el retinoscopio, que es este que tiene aquí, miren. No es oftalmoscopio. Este se llama retinoscopio. Y el retinoscopio es el aparato que se usa para medir la graduación del ojo. Con esto también podemos sacar graduaciones del ojo, con el retinoscopio, ¿sí? Y entonces la imagen tiene que verse como un círculo. Esto sería lo normal. Pero si yo, a través de este retinoscopio, veo esta imagen que tiene la forma de tijera, digo, tiene queratocono. Este sería el disco plácido, que muestra contornos irregulares, miren. Las rueditas que se ven, aquí se ven bien, y aquí se pierde. Eso sería el disco plácido, que se hace también. Ahora, para valorar si tiene astigmatismo, lo normal es esto, que estas rueditas que tiene deben ser uniforme, regular, y todo va de adentro hacia afuera, ¿no? Y aquí, en un paciente que tiene astigmatismo, esas rueditas se alargan, tanto para el lado nasal como para el lado temporal. Aquí tenemos el otro, que es las líneas de Vogt, que son pliegues en adecemen y que también se le describe como líneas de estrés, ¿sí? Entonces, líneas de Vogt que se encuentran localizadas en la capa de adecemen de la córnea, que también se describen como líneas de estrés. Vemos esto, el adelgazamiento que es anterior, ¿sí? Un queratocono anterior. Tiene una cicatriz
en la córnea y tiene las líneas de Vogt. Ahora, las manifestaciones tardías es el adelgazamiento progresivo corneal. El signo de Moisson, que ahorita lo vamos a ver. El anillo de Fleischer, y que se describe como un anillo amarillo verdoso oscuro entre el epitelio y el estroma superficial de la base del cono. Y este anillo generalmente se atribuye a una cicatriz a nivel del estroma, ¿no? Disminución del reflejo corneal, hidropesía, la presencia de agua en la córnea, y congestión, que el ojo esté rojo. A eso se refiere como síntomas tardíos. Adelgazamiento corneal progresivo, signo de Moisson, que ahorita lo vamos a ver, el anillo de Fleischer, amarillo verdoso oscuro entre el epitelio y el estroma. Y que esto se describe como cicatriz estromal. Disminución del reflejo corneal, hidropesía, la presencia de agua y congestión, ojo rojo. Y aquí vemos el adelgazamiento de la córnea, igual que acá, el primer signo. Tenemos el signo de Moisson. Refiere a la distorsión del párpado inferior, a la distorsión del párpado inferior provocada por la protrusión de la córnea al mirar hacia abajo. Cuando tú ves un paciente, lo primero que le dices, a ver, ve hacia abajo, pero aquí estás deteniendo el párpado, ¿no? Ve hacia abajo, y entonces el párpado inferior se tiende a hacer más abultado y hondo, ¿no? Entonces, por eso se dice, a la distorsión del párpado inferior provocada por la protrusión de la córnea al mirar hacia abajo. Y acuérdense que la córnea tiene la forma de un pico. Por eso hace que el párpado se jale y tome esa forma y se le llama signo de Moisson. Pico. Yo le pido que vea hacia abajo y me distorsiona el párpado. Distorsión del párpado inferior provocada por la protrusión de la córnea al mirar hacia abajo. Ahora aquí tenemos, miren, el anillo de Fleischer, que es un anillo amarillo verdoso. Aquí está, miren. Amarillo verdoso alrededor de la córnea. Y además de ser amarillo verdoso, es oscuro. ¿Sí? Y que esto se atribuye a una cicatriz a nivel del estroma. Aquí lo vemos en un dibujo, miren. Y que esto más que nada son depósitos de hierro, ¿no? Ahora, la disminución del reflejo corneal. Tú le pones un algodoncito para ver si con esto tiene el reflejo o no. Si lo cierra rápido, es que está bien su reflejo. Y si no lo cierra, está disminuido, ¿no? O ausente. Esto sería la hidropesía. La presencia, hay una opacidad de la córnea y hay la presencia de vesículas que son agua. Tenemos la congestión y la presencia de una cicatriz. Ahora tenemos otro signo característico también para investigar si se trata de un queratocono. Tenemos el signo de Risuti. Consiste en el estrechamiento de un haz luminoso, en un estrechamiento del haz luminoso cuando es proyectado lateralmente sobre la córnea y sobre todo en los casos avanzados de queratocono, ¿no? Entonces, tú pones una luz, una fuente de luz, una lámpara, y la colocas del lado temporal para que esta luz se proyecte hacia el lado nasal. Y debe verse totalmente, así como se ve aquí. Y cuando se trata de un leve, pues ya disminuye y va más disminuyendo y esto sería más avanzado. ¿Sí? Esa prueba también se hace. Pero aquí tenemos lo característico, dice. Es un reflejo cónico que se aprecia en la forma nasal de la córnea al emitir un haz de luz en forma lateral sobre la córnea del lado temporal. Entonces, si yo proyecto una luz del lado temporal, esta luz tiene que irse hacia el lado nasal y aquí tiene el reflejo cónico, miren.
que lo está limitando entre esta flecha y esta flecha. Y aquí te está señalando una flecha amarilla. Ese es el reflejo cónico que es característico en los pacientes que tienen queratocono. Y aquí lo vemos, lo ponemos en la fuente de luz en el lado temporal. Y vean aquí está el reflejo cónico. Miren. Aquí lo pongo del lado temporal y aquí veo el reflejo cónico. Ahora tenemos, esta es una muchacha que la ves en forma lateral y ya ves una deformidad en la córnea. Le exploras con este signo, le pones el reflejo y aquí está el reflejo cónico. ¿Sí? Aquí vemos otro queratocono, el adelgazamiento de la córnea. Fíjense. Aquí tenemos una cicatriz corneal. El diagnóstico lo vas a hacer. Estos pacientes cursan con disminución de la agudeza visual, franca. Van a ver borroso, van a tener fotofobia, va a haber distorsión de las imágenes. O sea, todo lo que ve, lo ve distorsionado. Van a cursar con cefalea y van a tener dolor ocular. Y entonces, cuando el paciente llega con dolor de cabeza y dolor ocular, pues te vas a imaginar que tiene un queratocono, porque no llega que le llore el ojo. No, que tiene un dolor en el ojo y que tiene esto. Y vas a pensar en un paciente que tiene glaucoma, ¿no? Entonces, pero le exploro la agudeza visual, ve borroso, tiene fotofobia, hay distorsión de las imágenes. Y aquí ves este paciente que ve distorsionado. Tiene una visión borrosa. Este es lo normal. Y aquí hay deslumbramiento. Así te ven ellos. Ahora, el diagnóstico lo vas a hacer a través de la retinoscopía. El aparato se llama retinoscopio, ¿sí? Esa es la característica. Y ya sabemos para qué sirve el retinoscopio, que es el aparato que sirve para medir la graduación de los ojos. Tenemos otro que es la queratometría, que sirve para medir el tamaño de la córnea, ¿no? Otro sería la topografía corneal. Esta es una prueba corneal no invasiva que se utiliza para conocer las características de la córnea y es útil cuando hacemos cirugía refractiva. Entonces, cuando el paciente se quiere operar, tengo que mandar a hacer esto, topografía corneal. Y con esto valoro las características de la córnea y a su vez veo si es candidato para cirugía o no. También le hago la tomografía, que también es una prueba diagnóstica no invasiva que aporta información sobre las estructuras tridimensionales. Aquí te las hace más grandes, si está uno medio ciego, con esto lo ves, ¿no? Entonces, esas serían las pruebas que voy a utilizar, ¿no? Entonces, la retinoscopía, veo las sombras irregulares y una reflexión corneal en forma de tijera, que ya lo vimos. También el disco plácido. En el fondo de ojo no puede observarse con claridad por la distorsión que tiene en forma de gotas de aceite. ¿Sí? En la queratometría para valorar el astigmatismo. ¿Qué voy a hacer en la fase inicial y en la fase aguda como tratamiento? En la fase inicial voy a mandarle lentes de contacto o de armazón. Y le voy a decir que se ponga suero salino hipertónico 3 o 4 veces al día. ¿Para qué? Para que me retire el agua que tiene. Y en la fase aguda le puedo hacer trasplante corneal. Y si no tiene dinero para hacer esto o no consigo la córnea, le hago los anillos intraestromales. Y queda como si fuera esto, ¿no? Mientras yo consiga esto. Le pongo lentes para que mejore un poquito. Le pongo lentes de contacto para mejorar un poquito. No que mejore el 100%, ¿no? Le hago la cirugía. El trasplante de córnea le quito y le pongo esto. Pero si no lo consigo o no tiene dinero, eso sería la forma como queda el paciente. Los pacientes que se hacen trasplantes de córnea en un queratocono, el 100% pega. Pero si no tiene dinero, estos serían los anillos, miren.
los anillos estromales, intraestromales. Y aquí uno corta, separas el epitelio y el estroma, y te vas y medio del estroma con una sondita hasta acá. Cortas acá y te sigues para acá. Y entonces a este anillo lo metes y lo vas encaminando, llega hasta acá. Y el otro. Pero con el hecho de que yo le ponga, ¿se va a detener la enfermedad? No. ¿Va a ver mejor? No. Por lo menos el 20, hasta ahí llegaría. Complicaciones de estos pacientes que tienen queratocono. Un rechazo de lentes de contacto. Seguido te dice, ya no lo soporto, se me caen solitos. Infecciones que van a tener frecuentemente o pueden tener un rechazo de trasplante corneal. ¿Cómo lo voy a asociar? Con una dermatitis atópica, con el síndrome de Down, que es muy característico, es la mayor parte de pacientes con este síndrome tienen esto. Una retinitis pigmentosa, que lo vamos a ver cuando vemos retina, y el síndrome de Marfan. Entonces, a esos son enfermedades que debo pensar. Paciente que tenga síndrome de Down, probablemente tenga queratocono. Que tenga una dermatitis atópica, cuando ya vean dermatología y lo van a ver, puede tener un queratocono. Una retinitis pigmentosa, que lo voy a estudiar cuando llegue a retina, y el síndrome de Marfan, ustedes ya lo saben. El pronóstico de estos pacientes es bueno. Mañana nos vemos en la escuela. Gracias. Mañana, doctor. Sí. Mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor. Mañana.